días, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y en el vídeo de hoy os traigo la primera parte del wrap-up de abril. El primer libro del que os vengo a hablar es Reinos de Cristal de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Es la quinta y última parte de la saga de Maravilla y tengo que decir que me tiene un poco triste, no solo por los acontecimientos traumáticos del libro, sino porque me parece que no acabo de conectar con los finales de saga de estas dos autoras, a pesar de que en general sus libros me gustan mucho. Esta última parte me ha decepcionado un poquito, igual que me pasó con la última parte de su trilogía de Secretos de la Luna Llena. Pero vamos por partes. En lo que se refiere a la trama sí que estoy bastante satisfecha. Si no lo sabéis, en este último libro convergen todos los personajes y todas las tramas de los 4 libros anteriores. Los 4 libros anteriores se podían leer de manera independiente, pero para leer este necesitáis haber leído todos los anteriores, si no os vais a llevar spoilers y no vais a entender muchas cosas. En este último libro, como os he dicho, todas las tramas convergen y entonces nos vamos a ver con una guerra en ciernes que va a afectar a todos los reinos de Maravilla y que por tanto va a afectar a todos los personajes que ya conocemos y algunos personajes nuevos. Ha habido una pérdida de este libro que me ha dejado destrozada. Es un personaje al que le tenía muchísimo cariño y habría preferido que murieran muchos otros en su lugar solo para ahorrarme el dolor de esta pérdida, de verdad. Por otro lado, me parece que es un poquito la única pérdida con nombre y apellidos. Hay otra, pero es de un personaje que ni de lejos inspira tantísimo cariño, por lo tanto casi que ni la cuento. Y el hecho de que de los únicos personajes que conocemos bien solo haya muerto uno es bueno por un lado porque sufrimos menos, pero por otro lado me ha parecido que dejaba la trama un poco coja. No lo sé, no me parece que tenga demasiado sentido que en una guerra de tales proporciones casi todos los buenos sobrevivan y solo muera uno. Por otro lado, siempre me fascina la reivindicación y la crítica social que hacen estas autoras en sus libros, que por mucho que sean libros con ambientaciones de fantasía, los problemas, las situaciones y las tramas son fácilmente extrapolables a nuestro mundo real, a nuestra sociedad actual. En este libro en concreto, el tema del que más se habla es el feminismo y sobre todo el poder que tienen las mujeres en las altas esferas. Si hay mujeres políticas, gobernantes o con un alto cargo, siempre va a haber quien crea que ese no es su lugar, siempre va a haber quien crea que han llegado allí por su físico o por cualquier otro motivo que no sea su verdadera valía. Pero las mujeres de Maravilla desmienten esto alto y claro y creo que es uno de los grandes triunfos de este libro y de esta saga. Ahora bien, aunque la mayor parte de la trama me ha parecido correcta y satisfactoria, no opino lo mismo de la ejecución. Es un libro que tiene 700 páginas, pero a mí no me habrían importado 100 más si con eso hubiéramos obtenido un cierre de saga que hiciera justicia a Maravilla. Porque es que me ha parecido que al final, sobre todo, las cosas van muy apresuradas. En un libro así, que te construye una guerra con pequeños movimientos políticos, pero también con pequeñas batallas y escaramuzas, creo que necesitaba un momento álgido de batalla final, o a lo mejor simplemente a lo que estoy acostumbrada en este tipo de tramas, no sé, pensar El Señor de los Anillos o Harry Potter, pues tienes una batalla final que es a donde han conducido todas las cosas, y en el libro tenemos esta batalla, pero no está demasiado desarrollada, no se entra en detalle, más bien es una mención a que la batalla se produce, y a mí me ha faltado eso, me ha faltado desarrollarla. Aparte de esa escena, también hay algunas otras escenas que suceden entre capítulo y capítulo, pero que nosotros no vemos, que solo se nos menciona que han tenido lugar, y la verdad es que sí que me ha faltado verlas. Y aparte, como aquí se juntan los narradores de los 4 libros anteriores y algunos narradores nuevos, creo que eso ha hecho que la trama fuera un poquito más lenta de lo que sería preferible. Me ha parecido que, por ejemplo, hay una escena que se repite desde el punto de vista de 3 personas, me parece. Entonces te pasas 3 capítulos viendo hablar de lo mismo, solo que desde distintas perspectivas, y esto hace que la historia parezca lenta. Y para recapitular, aunque este final no ha sido todo lo que yo esperaba, a esta saga le tengo muchísimo cariño, os la recomiendo al 100% y al final le he acabado dando a este último libro un 3,5.
Y a continuación os traigo no un libro, sino una historia corta que se titula Crimson Dagger de Morgan Rhodes. Es una historia que pertenece a la saga de La Caída de los Reinos. Tanto Maravilla como La Caída de los Reinos son dos sagas que quería acabarme este año. Con Maravilla lo he conseguido. Con La Caída de los Reinos quería leerme un libro al mes hasta acabarme la saga. Pero he tenido el problema de que con la cuarentena del coronavirus no tenía el tercer libro en mi poder y por tanto no he podido leerlo en abril como tenía pensado y como tocaba, y me he tenido que conformar con esta pequeña historia. Esta historia está protagonizada por el joven Magnus Damora y dejadme deciros que el Magnus de 7 años es adorable a pesar de que ya es un personaje que lo está pasando muy mal por sus circunstancias familiares, pero me ha encantado ver su perspectiva de pequeñito, me ha encantado ver lo que pensaba de niño de cierta princesa de cabellos dorados, porque creo que eso va a ayudar a fundamentar mejor una trama que intuyo que se está acercando en la saga principal. De momento solo es una intuición, pero creo que con este relato corto más o menos la autora me lo ha confirmado. Además creo que es una buena historia para comprender al personaje en sí en la actualidad. ¿Que no aporta muchísima información útil? Pues no. Pero lo que creo que sí aporta es esperanza para el personaje, porque viendo cómo era de niño sabemos cuál es su verdadero fondo y sabemos que la máscara que lleva actualmente y todas las murallas que ha construido a su alrededor están ahí porque lo ha pasado mal, están ahí porque siente mucha presión, pero él no acaba de ser así, él tiene potencial para mucho más y estoy impaciente por ver su desarrollo en el resto de libros de la saga. No tengo más que decir sobre el personaje, yo creo que va a tener un arco de redención importante en la saga principal y me muero de ganas de verlo. Y esta historia, aunque ha sido muy cortita, la he disfrutado y le he dado 4 estrellas. A continuación os voy a hablar de House of Earth and Blood de Sarah J. Maas, la primera parte de su nueva saga Crescent City. Bueno, digo saga porque en realidad no tengo muy claro si va a ser trilogía o cuántos libros va a haber, pero es el nuevo libro adulto de Sarah J. Maas, que es una autora conocida de sobras. No os voy a hablar en mucha profundidad de este libro porque ya tenéis una reseña en el canal y os la voy a dejar por aquí arriba y también abajo en la cajita de la descripción. Tenéis una reseña un poquito extensa y en profundidad de este nuevo libro, así que si queréis ir a verla, podéis ir a verla, y para los que no, os voy a hacer un resumen rapidito. House of Earth and Blood nos presenta la historia de Bryce Quinlan, que es una chica que es mitad humana y mitad fae, que al principio del libro pues la llaman literalmente una princesa fiestera, le va a la marcha, las discotecas, el alcohol, las drogas, bueno, tenemos un poquito de todo para, supongo que para justificar que este sea el primer libro considerado adulto de Sarah J. Maas. El problema es que al principio del libro tiene lugar un asesinato en masa que afecta mucho en lo personal a Bryce. Bryce está todavía intentando superar el trauma por el que ha pasado, la pérdida que ha sufrido, y justo cuando está pues así intentando superarlo, sucede de nuevo un nuevo asesinato con las mismas características que el anterior, y el arcángel Micah, que es digamos el dirigente de la ciudad, le pide a Bryce, porque no es que le dé mucha opción, que colabore en la investigación porque sus conexiones personales con el primer crimen es posible que le ayuden a resolverlo y a encontrar al asesino. Además, el arcángel Micah le asigna un guardaespaldas que es el ángel Hunt Azadar, que es el asesino privado de Micah porque, bueno, aparte de asesino es su esclavo. Hubo una guerra en el pasado, perdió la guerra y acabó de esclavo y acabó sometido y relegado a las tareas de asesino, y eso es algo que él odia mucho, por lo tanto ese es su propio trauma. Los dos son personajes que tienen bastante trauma y que tienen que lidiar con bastante dolor y pérdida. Si os gustan los libros anteriores de Sarah J. Maas, os va a gustar sí o sí porque vais a poder reconocer los mismos elementos. Si no os gustan los libros anteriores de Sarah, por mucho que este sea un libro adulto y a lo mejor penséis que os puede gustar más por el cambio, yo creo que no. A mí es un libro que me gustó, me han gustado todos los libros anteriores de Sarah, por lo tanto este también lo he disfrutado. Además me ha sorprendido la cantidad de plot twist que hay. Las últimas 200 páginas son de infarto. Cuando ya pensabas que tenías clara una cosa, como habían pasado ciertos acontecimientos, ¡pum!, Sarah lo cambia y te descoloca por completo, y a mí me maravilló lo que hizo con el libro porque es que no me lo esperaba para nada.
y al final le he dado 4 estrellas porque es que lo disfruto un montón. El siguiente libro del que os voy a hablar es Dark Shores de Daniel L. Jensen. Es una historia en la que me adentré sin saber mucho, solo sabía que iba de piratas. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que en realidad no iba de piratas? Pero tengo una excusa, ¿vale? Tengo una excusa y es que aquí cuando describen a los personajes, bueno, vosotros no lo vais a ver, pero aquí dice claramente a pirate, ¿vale? Pirate, una chica pirata en principio, y no es pirata. De hecho he investigado y he visto que esta debe de ser una de las primeras ediciones. He visto que en ediciones recientes no dicen pirata, sino que dicen marinera, algo que tiene mucho más sentido porque no son piratas. Pero bueno, aún así es un libro que me ha gustado mucho. Al principio me costó un poquito entrar en la dinámica, no lo atribuyo necesariamente al libro, sino que con la pandemia pues mi concentración y mi ritmo de lectura pues han sido un poquito irregulares, pero ya os digo que lo he disfrutado muchísimo. Pero vamos por partes, ¿qué es lo que me ha gustado tanto de este libro? En primer lugar, la ambientación. Es una ambientación que recuerda a la antigua Roma. Tenemos un imperio muy poderoso que conquista el resto de países del mundo poco a poco, con la ayuda de su legión, que esclaviza al resto de pueblos, un imperio dirigido por un senado que vive de las intrigas políticas y que considera traición a cualquiera que no profese su misma religión. Después tenemos a los Marine, que son un pueblo de navegantes que, como os he dicho, los definen en algún momento incorrectamente como piratas, pero no lo son, simplemente son un pueblo de navegantes y de comerciantes. Es cierto que beben mucho ron y que si se encuentran un barco hundido pues van a explorarlo a ver si pueden encontrar tesoros que se hayan hundido con el barco, pero aparte de esto no hay ninguna acción de pillaje ni ninguna acción infame que se asocie típicamente a la piratería. Simplemente son navegantes, comerciantes, eso sí, con un gran secreto que están dispuestos a proteger a costa de sus vidas, y es que al otro lado del mar hay unas tierras misteriosas que el imperio no debe conocer nunca que existen. Están dispuestos a guardar, ya os digo, este secreto con su propia vida. Otra cosa que me ha encantado del libro es que tiene uno de mis tópicos literarios favoritos, que es un enemies to lovers con slow burn, es decir, dos enemigos que poco a poco se convierten en algo más. Además me ha parecido muy bien hecho porque el motivo de que sean enemigos es fundado, pertenecen a dos pueblos distintos, a dos bandos opuestos en la guerra, y además el hecho de que desarrollen sentimientos el uno por el otro no simplifica las cosas, sino que de hecho intensifica los problemas, lo cual es que me parece lo más coherente. La trama en sí también es bastante compleja en cuanto a todos los secretos y la entrega política y las diferencias entre religiones que se dan, pero me ha parecido que la información estaba bien distribuida y por lo tanto no me he perdido en ningún momento, y sí que he estado constantemente con mucha intriga por saber qué iba a pasar a continuación y por descubrir los secretos. Es cierto que quedan muchos misterios por desvelar, muchos secretos. Me gustaría conocer algo más sobre todo el tema de las deidades y los elegidos, porque ese es un tema importante, como os he dicho, el tema de la religión es bastante relevante. Le he dado 4 estrellas de lo mucho que lo he disfrutado. Me gustó tanto el primero, que como ya os digo, me fui corriendo a NetGalley a leer el segundo, y cuál fue mi sorpresa al descubrir que este segundo libro no sigue a los mismos personajes del primero. En el primer libro tenemos 2 personajes protagonistas y en este resulta que tenemos a personajes diferentes. Tenemos a Killian, que es un personaje que no conocíamos de nada, y tenemos a Lydia, que es un personaje que era personaje secundario en el primer libro, pero aquí pasa a ser personaje protagonista. El tema está en que la historia y la trama de Killian han sido novedosas e interesantes desde el principio, pero en lo que respecta a la de Lydia, las 100 primeras páginas o así, es otra vez los acontecimientos que vimos en el primer libro, pero desde su punto de vista. Por lo tanto, sí que hay alguna escena en la que sale ella sola y que no salía en el primer libro, pero a grandes rasgos es una repetición de los acontecimientos del primer libro, y por lo tanto esa parte, hasta que llegamos a un punto en el que ya toda la trama es nueva, se me hizo un pelín pesada, un pelín lenta y me costaba avanzar.
He estado investigando y la autora dice que precisamente por esto son dos libros que pasan un poquito de manera paralela, de modo que según ella es indiferente si lees Dark Shores primero y luego Dark Skies, o Dark Skies y Dark Shores después. Sea como sea, al principio del libro te vas a encontrar con un periodo de tiempo que ya habrás leído en el otro, desde otra perspectiva, pero van a ser acontecimientos repetidos. Supongo que en el tercero ya se juntan todos los personajes y ahí ya habrá que leerlos en orden. Por lo demás, el libro me ha maravillado, me ha gustado en especial el personaje de Killian, porque es uno de esos personajes a los que no puedes evitar coger cariño, porque a pesar de que les gusta bromear y vacilar, en el fondo son lo más noble, valiente y honorable que hay. Y su espíritu de sacrificio me impresiona muchísimo. Eso sí, me gustaría que en alguna ocasión pudiera aprender a ser un poquito más egoísta y a hacer las cosas que él quiere, pero no, su honor se lo impide. A Lydia me costó un poquito más pillarle el punto, pero en el fondo también es muy buen personaje y puedo sentirme identificada con ella en el sentido de que es un personaje que cree que no encaja, es un personaje que cree que puede aprenderlo todo de los libros y un personaje que no es físicamente fuerte, como pueden ser muchas heroínas de libros de fantasía. Ella no lo es, pero está dispuesta a aprender a defenderse para proteger a los que quiere. Y las escenas que tienen juntos Lydia y Killian, madre mía, me ha encantado su relación porque creo que es una relación que se desarrolla de manera muy natural, que se desarrolla poco a poco, pero por otro lado es una relación que yo he visto llena de autenticidad. Y aunque me ha gustado mucho, sí que es verdad que hacia el final me ha frustrado un poquitín porque por las personalidades y la manera de ser de ellos y por las circunstancias a su alrededor no he podido ver todo lo que quería ver. En cuanto a la trama también ha sido parecida a la del primero en el sentido de que está plagada de intrigas políticas, secretos, traiciones, personajes súper manipuladores que harán lo que sea para conseguir lo que quieren. De verdad que esta me ha parecido una lectura adictiva, le he dado un 4,75 y ya os digo, el 0,25 que le he quitado ha sido porque el principio me pareció un poquito lento, un poco repetitivo, pero es una lectura que para mí merece muchísimo la pena. La siguiente lectura que os traigo es bastante diferente, se podría considerar ensayo y a pesar de que no fue escrita como un texto ensayístico, sino que fue escrita como un discurso, hoy en día se puede estudiar como un ensayo porque 150 años después sigue siendo muy aplicable. Os estoy hablando de Nosotros somos una parte de la Tierra, es como veis un libro muy pequeñito, es básicamente el discurso que escribió el jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos cuando éste pretendía comprar sus tierras. Y yo de verdad que me pregunto si el jefe Seattle sabría que hoy, en 2020, tantísimos años después, sus palabras seguirían siendo reales y perfectamente aplicables porque parece que el hombre blanco no aprende a valorar el planeta ni los recursos ni lo que tiene. Como os he dicho, en 1855 el presidente de los Estados Unidos pretende comprarles su territorio a la tribu india Duwamish, creo que se dice así, pero en realidad no estoy nada segura, perdonadme. En fin, que pretende comprarles su territorio y que ellos se vayan a vivir a una reserva. Y este discurso es la respuesta muy sentida que le da el jefe Seattle. Es un discurso que se puede resumir en una serie de puntos clave. En primer lugar está el hecho de que el jefe Seattle le contesta que no les pueden vender la tierra porque la tierra no es suya, igual que el cielo no es suyo, igual que el agua no es suya, no les pueden vender algo que no les pertenece, pero que aún así se lo van a tener que pensar porque saben que si no acceden por las buenas, el hombre blanco va a llegar y les va a echar de su territorio con sus armas y a base de violencia. Por lo tanto, no es que realmente tengan mucha opción. Por otro lado, el jefe Seattle se pregunta por qué es a él a quien llaman salvaje si no es ni él ni su pueblo quien destruye la tierra, quien mata más búfalos de los que necesita para sobrevivir, quien construye máquinas que contaminan el agua, el cielo y la tierra.
Y el jefe Seattle acaba diciendo que si al final los hombres blancos se quedan con ese territorio, tienen que aprender a respetarlo, tienen que enseñar a sus hijos a respetarlo, porque ese territorio no es suyo, no es de nadie, tienen que compartirlo con las demás personas con las que viven actualmente, pero también tienen que compartirlo con las generaciones futuras, igual que las generaciones pasadas cuidaron el mundo para que les llegara a ellos en buen estado. Y bueno, me parece que además ha sido como el momento idóneo para esta lectura, porque ahora con esto del coronavirus hemos visto que el hecho de estar encerrados en casa ha hecho que el mundo se recupere un poquito de la contaminación. Así que de verdad es un discursito que se lee en un suspiro. A mí me lo recomendó mi padre y de hecho pues puse su lectura bastante tiempo, pero al final le hice caso y me alegro y le he dado un 3,5 al final. El siguiente libro del que os voy a hablar es el clásico del mes y ha sido El Rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda de Roger Lancelin Green. La mitología artúrica, el ciclo artúrico, la materia de Bretaña ha sido un tema que siempre me ha atraído muchísimo, que siempre me ha fascinado. Arturo, Merlín, Morgana, Lancelot, siempre me han llamado mucho, siempre me han atraído. Del Rey Arturo hay muchísimas versiones, pero hay principalmente 3 que se tienen que tener en cuenta. Una es la primera referencia escrita, que data de la época medieval, que es la escrita por Thomas Malory, creo que se llamaba el señor, que se titula La muerte de Arturo. Y luego, más recientemente, ya del siglo XX, tenemos esta versión escrita por Roger Lancelin Green, y tenemos otra de Howard Pyle, que también es famoso por haber novelizado las aventuras de Robin Hood, y tengo intención de leérmelas todas. Y lo primero que me ha sorprendido de este libro ha sido la ambientación. No sé si soy la única, quizá en parte por la serie de Merlín de la BBC, pero creo que no solo por eso. Creo que imaginaba todo el tema de Camelot y de Avalon como ambientados en un mundo fantástico, independiente de nuestro mundo real, de Inglaterra, pero resulta que no. Resulta que está ubicado en Inglaterra. De hecho, Camelot es lo que hoy en día se conoce como la población de Winchester, en Reino Unido. El rey Arturo vive en una sociedad en la que se profesa el cristianismo, se celebra la Navidad, la Pascua, es un arzobispo quien lo corona, en fin, no sé si a lo mejor es problema mío, pero no me lo esperaba. Yo creía que era una historia ambientada en un mundo mucho más de fantasía. Un problema que le he encontrado al libro es que, igual que con Robin Hood, no hay una obra canónica que sea la obra original única, sino que hay distintas versiones que recogen leyendas de muchos territorios diferentes, y creo que esto lo que hace es que al final haya contradicciones y detalles que no tienen mucho sentido. Veo que a los personajes y a sus pensamientos, sus sentimientos, les falta profundidad, ¿vale? A pesar de que es un libro largo de 400 páginas, se lee más como una leyenda en la que no llegas a conocer bien a los personajes, solo te cuentan sus acciones. Y yo creo que habría disfrutado muchísimo más si esto hubiera sido más tipo novela. Por otro lado, opino que el libro más bien debería haberse titulado Los caballeros de la tabla redonda, porque Arturo aparece más bien poco. Y cuando aparece es más un personaje secundario que un personaje principal por derecho propio. Esto es algo que me ha decepcionado, porque yo sobre todo estaba interesada en conocer mejor su historia y no es lo que he obtenido. Así que en resumen, ha sido una experiencia interesante. Al libro le he dado 3 estrellas. Y a pesar de que me ha decepcionado en varios aspectos, no considero una pérdida de tiempo haberlo leído. Quiero saber más de El Rey Arturo y esta es una de las obras principales de referencia, y sigo muy interesada en continuar con el ciclo artúrico, de manera que quiero seguir leyendo sobre esta temática. Y la última lectura de la que os voy a hablar es un cómic de ciencia ficción, y si habéis visto mis wrap-ups anteriores creo que ya vais a saber qué es, porque me leo uno de estos cómics al mes, y es efectivamente un cómic de Doctor Who. En este caso se titula Los Ángeles Llorosos de Mons, y es el segundo cómic de la serie de El Décimo Doctor, interpretado por David Tennant. Aunque las historias son independientes, yo os recomiendo leer el primer cómic antes de adentraros en este, porque si no, no vais a conocer el origen de la acompañante
del Doctor en estos cómics, que se llama Gaby González. No es una acompañante que salga en la serie, por lo tanto si queréis conocerla necesitáis leer el primer volumen. Me adentré en este cómic con un poquito de miedo porque, como os dije en el wrap-up de marzo, el primer cómic del 10º Doctor no llegó a entusiasmarme tanto como esperaba y por eso me adentré en este un poquito insegura, pero este me ha gustado muchísimo más. La primera historia se ambienta en la Primera Guerra Mundial y nos presenta como enemigos, pues evidentemente, a los ángeles llorosos. Y eso, que se ambienta en la Primera Guerra Mundial, y es una historia que he disfrutado porque los ángeles llorosos son uno de los enemigos más icónicos de Doctor Who. Y ha habido mucho humor, pero también ha habido momentos serios, como requieren estos infames enemigos. Y también hay reflexiones interesantes sobre la guerra, sobre Dios y sobre la figura de los ángeles cristianos. La segunda historia del cómic es sobre unas criaturas que provocan un ruido sónico y me ha parecido ridículamente corta, me ha parecido que descompensa un montón el tomo y yo creo que habría tenido suficiente con la historia de los ángeles llorosos. Si les quedaba corto, incluso podían haber ampliado esta primera historia sobre la Primera Guerra Mundial y el tomo habría quedado muchísimo más redondo. En cuanto al estilo de dibujo, está bien, lo que pasa es que como son dos dibujantes diferentes en la primera y la segunda historia, el personaje de Gaby cambia un montón y prácticamente no se la reconoce. La historia lo compensa con creces y le he dado 4 estrellas. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Decidme abajo en los comentarios cuál fue vuestra lectura favorita de abril y cuál fue la peor lectura del mes. Y si os ha gustado me encantaría que le dierais like, que os suscribierais, que lo compartierais con alguien a quien creáis que le pueda gustar y que recordéis que abajo tenéis la campanita y si le dais YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.